Hoy te quiero compartir 10 versículos de la Biblia que te van a poder ayudar en muchas situaciones en tu vida. Estos 10 versículos, si los aplicás continuamente, van a transformar tu vida, porque tocan los aspectos más importantes en nuestra vida. Para tener una visión más amplia, les voy a compartir los versículos en dos versiones de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera 1960. Versículo número 1, Proverbios capítulo 3, verso 6. En la Nueva Traducción Viviente dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. En la Reina Valera dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos ayuda a tomar decisiones, nos muestra que Dios quiere y es capaz de mostrarnos el camino que vamos a tomar. Seguramente en tu vida estás enfrentando o has enfrentado muchas veces la tarea de tener que tomar decisiones grandes, decisiones difíciles o decisiones cotidianas, decisiones pequeñas, pero que también son muy importantes para nuestra vida. Entonces, este versículo te dice que tenés que preguntar, consultar, orar a Dios, confiando en que Él te va a guiar. A mí me ha pasado muchas veces que a veces pequeñas decisiones me costaban mucho trabajo tomarlas. Y ahí era cuando este versículo me venía a la mente y tomaba la decisión de ponerme a orar. Oración simple, oración directa que sale del corazón, clara hacia Dios. Decir: Señor, te pido que me muestres qué es lo que debo hacer, qué es lo que me conviene más, cuál es el mejor camino que deba tomar. Y Él dice que Él te mostrará ese camino. Es decir, Dios usará algún método, alguna forma, muchas veces poniendo eso en nuestra mente, poniendo una paz en nuestro corazón, una seguridad, una certeza interior, o muchas veces a través de un razonamiento o de lo que otras personas nos van a enseñar y a compartir o nos van a aconsejar. Puede ser múltiples formas. Dios te puede hablar directamente en tu corazón, en tu espíritu, te puede hablar a través de otra persona, te puede hablar a través de su palabra, te puede hablar a través de una prédica, te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar de múltiples formas. No debemos encasillar a Dios de una forma determinada, pero lo cierto es que sabremos cuál camino tomar, porque Él sabe cómo mostrarnos el camino. Él nos mostrará. Entonces, si estás ahora teniendo que decidir tantas cosas todos los días en tu vida, este es un versículo clave para tener éxito en tu vida. Busca a Dios en todo lo que lo necesites para saber qué camino tomar, y Él te mostrará el camino. Una vez una persona me preguntó: ¿y cómo puedo tomar una decisión si no sé qué es lo que Dios me está diciendo? En ese caso, cuando tal vez no podés entender o no te das cuenta qué es lo que Dios te está mostrando, o tal vez Dios no te está diciendo directamente una respuesta, es el momento de tomar la decisión por la fe, confiando en Dios, reuniendo toda la información necesaria, todos los recursos que puedas tener, todos los consejos, y pensando y decidiendo con el mejor criterio posible todo lo que tenga que ver con la honestidad, la transparencia y la mejor decisión, la mejor posibilidad. Tomala por fe, toma la decisión por fe y hacelo sabiendo que Dios te va a respaldar, te va a ayudar y te va a bendecir en esa decisión, porque si confiamos en Él, Él estará detrás de lo que nosotros decidamos también. El segundo versículo es Santiago capítulo 1, verso 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. En la Reina Valera 1960 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
En este caso vemos algo parecido a lo de las decisiones, pero es cuando no sabemos qué solución podemos lograr generar para enfrentar problemas y desafíos que tenemos en la vida. Entonces, acá no se trata de qué decisión tomar, sino que no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo obrar, cómo seguir adelante. Entonces ahí necesitamos creatividad, necesitamos ideas, necesitamos soluciones, y esas soluciones y esas ideas provienen de la sabiduría de Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle que nos dé en nuestra mente un diseño, una solución creativa para salir del problema que estamos enfrentando. Y no solo eso, sino que dice que Dios no te reprenderá, como que Dios quiere compartir su sabiduría. No es algo que Él está mezquinándolo, sino que la quiere compartir, nos quiere dar la solución. Y muchas veces cuando tenemos esta fe y nos proponemos pedirle a Dios, humillarnos delante de Él para solicitar su ayuda, porque no sabemos cómo resolver algo, ahí es cuando de repente, en un momento, en nuestra búsqueda, en nuestra petición, en nuestra búsqueda de la solución, nos va a venir una idea lúcida, una idea clara, una idea totalmente sobrenatural que se nos va a ocurrir y va a ser como la lámpara cuando se enciende, ¿no? Va a ser algo que nos va a traer claridad, paz, y nos va a traer sosiego de saber que ya no podemos estar sin dirección, desesperados, sino que vamos a recibir una certeza, una seguridad y una idea creativa para enfrentar tal vez lo que tengamos que responder, lo que tengamos que decir, lo que tengamos que llevar adelante, un proyecto, un plan, un diseño, una lista, lo que sea que tengamos que hacer. Dios nos va a dar sabiduría para hacerlo. Tenemos que tener siempre la humildad de pedirle a Dios sabiduría o dirección. El tercer versículo es Santiago capítulo 4 verso 7. En la Reina Valera dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto implica renunciar a nuestra autosuficiencia, a nuestro ego, a nuestra altivez y rendirnos ante el señorío de Cristo, ante la voluntad de Dios, ante la obediencia a Dios, resistir las tentaciones, resistir los pensamientos de incredulidad, resistir los pensamientos de temor, todos estos ataques que el enemigo suelta sobre nosotros. Dice que tienen que ser resistidos, pero previamente tenemos que decidir someternos y humillarnos delante de Dios. Esa es la clave, que tenemos que dejar el ego de lado, tenemos que dejar nuestras rápidas soluciones astutas de lado y primero someternos a Dios y hacer todo lo correcto, todo lo que Él quiere. Eso es lo que significa someterse. Voy a hacer su voluntad, no voy a hacer lo incorrecto, no voy a desobedecer su palabra, no voy a actuar imprudente e impulsivamente, voy a perdonar, voy a buscar el consejo de Dios, voy a orar, voy a buscarlo, me someto a Él. Y resistan al diablo, resistan a todo lo negativo, resistan a todo lo que trae temor a sus vidas, resístanlo y Él huirá de ustedes. Toda mentira, engaño, confusión, toda intimidación, resístanlo y Él huirá de ustedes. Esta palabra también nos invita a conocer toda la revelación de Dios, todo el conocimiento que está en la Biblia. Sométanse, resistan y huirá de ustedes. Esa es la clave, que tenemos que tener conocimiento, carácter humilde, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cada vez que te vengan esos pensamientos, esas ideas, esas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, que están fuera de las promesas de Dios, tenés que ser fuerte y resistirlas, en oración,
en lectura de la Biblia, en repetir su palabra, en memorizarla, en obediencia, y ahí el enemigo huirá de tu vida. Esto también lo tenemos que hacer porque siempre nos puede pasar de tanto en tanto que tenemos esas tentaciones a debilitarnos, ciertas situaciones que el enemigo usa para debilitarnos, y en el momento menos esperado nos trae como una idea, como una trampa para que caigamos en desánimo, en angustia, en temor, en duda, en confusión. No, me levanto, obedezco lo que dice la Biblia, la repito, lo busco, renuncio, le pido la llenura del Espíritu Santo, y ahí es cuando el enemigo queda vencido, huirá de ustedes, porque el Señor en la cruz, Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, y por su llaga fuimos sanados, fuimos liberados, y la verdad de Cristo nos hace libres de todo mal, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que este es un versículo clave para la vida cristiana. El otro versículo es Salmos 138, verso 6. Dice NTV: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Versión Reina Valera: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Este versículo es muy importante porque nos revela el carácter de Dios. Este es el carácter de Dios y la forma en que Él mira al hombre, en que Él mira a la humanidad, cómo Él se relaciona con nosotros. Y las personas que se vuelven por alguna razón altivas, prepotentes, soberbias, orgullosas, vanidosas, esas personas no van a vivir bajo el favor y la gracia de Dios, sino que el Señor los va a llevar a quitarse eso, los va a tener que tratar, los va a tener que formar. La Biblia también habla de la disciplina del Señor, cómo Dios disciplina a sus hijos, y muchas veces las personas tenemos que pasar por diferentes momentos, situaciones que quebrantan nuestra vida. No sabemos qué exactamente Dios va a hacer con cada uno, ni qué está haciendo, ni cómo es su trato, pero lo que sí sabemos es que a Él le desagrada la soberbia, le desagrada la altivez de corazón, la altivez de ojos, el ojo altivo, la lengua orgullosa. Entonces todos tenemos que ser tratados porque todos en alguna medida tenemos algún nivel de orgullo en algunas cosas, algunos más, otros menos, pero llamativamente las personas que muchas veces se creen que son muy buenas, muy humildes, muy importantes, son las personas que Dios va a tener que tratar muchas veces. Y aquel que es humilde y que parecía que era una persona que no iba a lograr algo, que no iba a llegar a grandes cosas o que no iba a poder, pero es una persona humilde, va a alcanzar el favor y la gracia de Dios, y el Señor paso a paso lo va a ayudar, porque dice que aunque Él es grande, aunque Él es excelso, Él lo atiende al humilde, se ocupa. Él se ocupa, Él va a estar trabajando en favor de aquel que es humilde. ¿Y quién es el que es humilde? El que sabe que es igual que todos y que necesita de Dios, y que no se cree superior a nadie, que tiene el entendimiento sano, que sabe que toda persona, sea quien sea, su condición social, su raza, su aspecto físico, no importa su nivel económico, no importa absolutamente nada. Dios ve a todas las personas de la misma manera. Para Él todos tienen el mismo valor. Todos están hechos a su imagen y semejanza, y su amor es igual para todos. Pero Él se ocupa del que es humilde, del que reconoce eso, y que se humilla sabiendo que necesita la ayuda de Dios para todo, y que reconoce esa ayuda, que reconoce esa necesidad de la ayuda de Dios.
pero Él se mantiene distante de los orgullosos, de aquellos que toman decisiones sin respeto a Dios, sin respeto a las demás personas y sin respeto a la palabra de Dios, y que se creen que tienen el valor de muchas veces ser como Dios, que pueden juzgar a los demás, condenar, criticarlos, señalar como si ellos fueran personas perfectas. Tenemos que tener temor y respeto a Dios, porque todos lo necesitamos y nuestra vida es demasiado frágil, No podemos tener una altivez y una prepotencia de juzgar ni de levantar el dedo y decir, no, aquel se merece esto y aquel se merece lo otro. Se merece algo bueno, algo malo, y nosotros somos como una especie de juez. Eso es altivez, eso es orgullo. Aquellos que tal vez alguien los está queriendo ayudar y no quieren escuchar, no tienen un oído para escuchar, porque saben todo, saben incluso lo que Dios les quiere decir, ellos ya lo saben, porque nadie les puede aconsejar a un orgulloso. Entonces no creamos que somos tan buenos, tan humildes, tan perfectos, sino que tenemos que decir, yo, Señor, te necesito, ayúdame, quiero tener un corazón humilde, quiero ser respetuoso de tu presencia, quiero tratar a los demás como me gusta que me traten a mí, quiero cumplir esa ley del amor, de amarnos los unos a los otros, aunque muchas veces nos cuesta, pero me dispongo a hacerlo y me humillo, y cuando tengo una limitación o un problema, pido ayuda a Dios, me humillo ante Él, lo reconozco y me mantengo como realmente me debo mantener, y no en una actitud de que no necesito nada de nadie ni de Dios. Ahí es cuando viene el quebranto. El quebranto viene sobre esas personas y Dios siempre los va a llamar al arrepentimiento, pero hay personas que son tan obstinadas, son tan orgullosas, que aún pasando por las peores cosas o por situaciones de necesidad o situaciones donde necesitan a Dios y no lo reconocen, siguen siendo prepotentes. Entonces, para vivir una vida de la gracia y el favor de Dios, recordemos la vida de David, que fue despreciado por la sociedad, por su familia, por sus padres. Era el último, de él nadie esperaba nada grande. Todos lo menospreciaron, todos lo criticaban de alguna forma. Pero cuando vino el profeta y vino Dios a hablar quién sería el próximo rey, el padre de aquella casa donde el profeta fue enviado le presentó a todos sus hijos, menos a uno, porque jamás se hubiera imaginado. Entonces, nunca menospreciar a nadie. Esa es otra señal de orgullo, cuando menospreciamos a los demás. Cuando hay envidia porque alguien logra algo, eso es una señal de altivez. Si criticás demasiado a alguien, tal vez le tenés envidia. Si le estás buscando menospreciar o desprestigiar a alguien, tal vez es porque tenés envidia. Tal vez lo hacen con vos, tal vez te menosprecian, te critican, porque te tienen envidia. Todos podemos lograr cosas, todos somos llamados por Dios. Y todos tenemos distintos tiempos, distintos procesos. Y hay que ser respetuoso de todo eso. Y ser humilde. Y mantenerse mejor con la boca cerrada. Porque todo lo que digas serás con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir. Todo aquel que juzga será juzgado, el que condene será condenado. Siempre que abramos la boca de forma prepotente, seguramente vamos a tener una corrección de parte de Dios. Así que es mejor que no seamos tan orgullosos, tan altivos de nuestra vida, ni de nuestro futuro, ni de todo lo que nosotros creemos que tenemos el control total, sino que siempre nos tenemos que mantener humildes, sabiendo que dependemos del amor de Dios, y Dios muchas veces usa personas a nuestro alrededor para aconsejarnos o ayudarnos, y cuando eso sucede, está bien escuchar, pero no seamos prepotentes. Para poder vivir en la gracia y el favor de Dios y que Él nos atienda,
Él atiende al humilde. Entonces volvámonos humildes y Él se va a ocupar de nosotros. Humillémonos bajo su poderosa mano y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Versículo número 5, segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En la Reina Valera dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades son para usarlas para nuestro bien. Las dificultades son un desafío para nuestra fe. Cada vez que estés pasando por una situación donde no la podés superar y tenés que empezar a buscar a Dios, a tratar de humillarte delante de Él y a tratar de soportar ese problema y te mantenés en la fe, eso produce un peso de gloria. Eso va a producir que la presencia de Dios se haga más fuerte, más estable y más profunda en tu vida, que su paz, su fortaleza y su paciencia se hagan más sólidas en tu vida. Para entender este punto es muy buena la analogía con las ostras de mar que producen perlas. Resulta que estas perlas son el fruto de una herida y el sufrimiento tiene la ostra. Cada vez que entra arena adentro de la ostra y le produce una molestia, un dolor, un sufrimiento, ellas liberan una sustancia que se llama el nácar. Ese nácar es una sustancia para protegerse y lo van poniendo sobre ese granito de arena, sobre esa molestia, y la van recubriendo. Y eso va produciendo lo que después es una perla de gran valor, algo maravilloso, hermoso, algo que tiene un valor muy grande. Entonces, así nos pasa a nosotros. La tribulación, nosotros no sabemos con qué nos podemos enfrentar, ni con qué nos podríamos enfrentar, ni tampoco estábamos preparados para cosas que nos enfrentamos en el pasado, pero eso no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestra actitud hacia eso. Y es ahí donde ese sufrimiento, ese dolor, tiene que recibir nuestro nácar. ¿Qué es nuestro nácar? Perdonar, humillarnos, perseverar en la fe, clamar a Dios, buscar su palabra, tomar las decisiones correctas y las decisiones que nos llevan a la vida eterna y no que nos llevan a la rebeldía, al pecado, a la maldad. Entonces, cuando enfrentamos dolor y sufrimiento, tenemos que recubrir, de acuerdo a cómo sea nuestra tribulación, de paciencia, de amor, de perseverancia. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Que necesitamos la ayuda de Dios? Por supuesto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para esto. Pero nosotros somos los que ponemos el nácar, que son todas esas actitudes, esas decisiones que ponemos alrededor de la tribulación, y eso va a producir un peso de gloria, que es como una perla eterna, una recompensa que va a durar para siempre, que va a durar, que nos vamos a llevar de acá. Algunos dicen: no nos llevamos nada. Sí nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar todo lo que hicimos por los demás, todo lo que hicimos basado en la humildad, en el perdón, en el amor, en la ayuda a los demás, en la comprensión, en tratar de renunciar a todo lo negativo y en enfocarnos en ser compasivos, pacientes, perseverantes en la fe, de ser guerreros espirituales. Todo eso se produce cuando viene un problema. Por eso es que con urgencia tenemos que aprender a ser humildes, humillarnos y buscar a Dios. Y eso va a producir que todo lo que nos pase va a producir una fe
sólida, fuerte, una revelación de Dios que tiene recompensa eterna, no solo temporal. Y esas son las perlas que vamos a producir, el peso de su gloria que va a estar sobre nosotros, porque nos vamos formando en contenedores de Él y vamos a relucir luego de pasar la prueba. Número 6 es 1 Pedro capítulo 5 verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La Reina Valera dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor desea Él llevar nuestras cargas y nosotros debemos depositarlas en Él. Toda la preocupación la debemos volcar, la debemos poner, nos debemos movilizar en oración para decidir entregar esas cargas en sus manos. No podemos controlarlo todo, no podemos tener todo bajo control. Podemos hacer muchas cosas y debemos ser personas activas, actuar, ser de acción, tomar decisiones, pero aún así hay muchas cosas que nos pueden causar cierta ansiedad porque están fuera de nuestro control. Y ahí es donde entra en juego la fe y la confianza, confiando en su fidelidad, que Él nos va a cuidar a nosotros o a los demás, o a la situación que queremos que se proteja, que se resuelva y que nos causa preocupación y ansiedad. Entonces descargar esa ansiedad sobre Dios, ponerla sobre la mano de Dios, delante de Dios, entregarla, no llevarla como que nosotros somos los que tenemos que arreglar todas las cosas del mundo. No podemos, tenemos que entregarle a Dios, descansar en Él, confiar en Él y Él se va a llevar esa carga de nosotros. El versículo número 7 es Isaías capítulo 55 verso 7. Dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí mismos hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, que está dispuesto a perdonar. Este texto nos ayuda a quitarnos la culpa del pecado. Hay personas que sufren por la culpa de su pecado. Puede ser un pecado reciente o un pecado de mucho tiempo atrás, de muchos años, y que sin embargo de tanto en tanto sienten un tormento, una acusación en su mente que les viene y los entristece y los perturba. Entonces la Biblia nos muestra qué es lo que sucede. La Biblia dice que el acusador de los hermanos es el mismo diablo. Siempre los espíritus malignos van a querer acusarte, van a querer traerte una culpa sobre tu pasado, sobre tu pecado. Pero Dios ya solucionó eso en Cristo. Jesús vino para eso, para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces Él dijo, en la cruz del Calvario yo di la provisión necesaria para que ustedes reciban el perdón y sean limpios de todo pecado. Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Que yo puedo pecar libremente? No, porque entonces no me arrepentí. Si yo practico el pecado no me he arrepentido y continúo pecando. Entonces, lo que nos está diciendo es que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí mismos hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que alejen de sí mismos esos pensamientos. La Reina Valera dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que nos dice es que el arrepentimiento es correcto cuando decido dejar los pensamientos de hacer el mal. Cuando nosotros maquinamos hacer algo malo, cometer ciertos tipos de pecados y estamos pensando en hacerlo, muchos lo hacen inconscientemente. Entonces ahí es cuando está el problema. Pero si nosotros decidimos ser libres, recibir el perdón de Dios, deseamos el perdón de Dios,
nos dice este mensaje, que Dios está dispuesto a perdonar y es amplio en perdonar. Y no hay problema, porque Él envió a su Hijo para eso. El problema lo tenemos nosotros cuando no desechamos los pensamientos. Si ya desechaste tus pensamientos de hacer el mal y decís no lo quiero volver a hacer, a partir de ahora quiero hacer lo correcto, entonces eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es emocionalismo, ni ponerse a gritar, ni a llorar, ni hacer ninguna teatralización de nuestra emoción. El arrepentimiento verdadero es simplemente, a partir de ahora decido madurar, cambiar, y esto no lo hago más. Eso es arrepentimiento. Entonces eso es lo que nos dice este pasaje. Si luchás con la culpa de pecado, si caes en una tentación permanentemente, entonces tenés que entregar eso a Dios, pedirle al Espíritu Santo que te llene, que te asista, renunciar, aunque tal vez en tu carne, tus deseos de tu naturaleza caída, pecaminosa, desea seguir pecando. Tenés que renunciar a eso y fortalecer tu espíritu hasta que la carne entra en una especie de control, en muerte. Queda muerto los deseos de la carne. Eso es lo que nos dice la Biblia, nos enseña a hacer morir los deseos de la carne. Pero para eso es necesario alimentar el espíritu, conectarnos y alejarnos de todo lo que nos alimente lo pecaminoso, lo inmoral, lo oscuro, lo siniestro, lo malvado. Todo eso tenemos que dejar de alimentarlo y alimentar el espíritu que está dentro nuestro por medio de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Entonces siempre hay perdón, Dios te quiere perdonar, esa es su voluntad, para eso vino Cristo. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de todo pecado. Y también tengo que decir que hay personas que han dejado sus conciencias cauterizadas, que se han vuelto al pecado de una forma en donde ya no tienen convicción de lo que hacen. La Biblia habla de ese tema. No hay convicción, no hay sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento, no hay nada. Simplemente pecan y cometen y dañan a las demás personas, se dañan a sí mismos, hacen toda clase o cualquier clase de pecado sin el más mínimo remordimiento. Entonces, eso se soluciona teniendo un encuentro con Jesús, teniendo un encuentro con su palabra y con su presencia. Tal vez a veces estás en adoración, estás buscando a Dios y ahí te das cuenta cosas que no estaban bien. Tu conciencia te lo marca. Pero para que esa conciencia se libere, se sane, necesitamos ir a buscar la presencia de Dios. Y la misma presencia de Dios es la que nos va a iluminar para ver lo malo, lo oscuro que puede haber adentro nuestro. La luz expone el problema. Cuando el profeta Isaías, justo el mismo profeta de este versículo, se encontró en el trono de Dios, en la presencia de Dios, lo primero que le pasó fue que sintió convicción de su pecado. Él dijo: mis labios son inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y ahí vino un ángel y lo purificó, le purificó los labios, le puso un carbón encendido de santidad y lo limpió. Entonces nosotros sentimos convicción cuando estamos en la presencia de Dios. La santa presencia de Dios, pura y santa, nos va a traer ese shock de convicción de lo malo. Por eso es importante buscar a Dios para ver qué es lo que nos está afectando en nuestra alma, en nuestro espíritu, el pecado que nos está dañando, porque todo pecado abre la puerta a la maldición, al enemigo y a toda clase de problemas que le abrimos la puerta, al mundo de oscuridad, a la fuerza de maldad, a la muerte, a la enfermedad. Todo eso es el pecado. Simplemente Jesús está para perdonarnos y nosotros tenemos que pedir perdón. Esto le pasa a todo el mundo, todos luchan y todos deben pedir perdón por cosas. Y también en el Nuevo Testamento está muy claro este mismo problema,
El apóstol Juan dijo: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, vaya, pida perdón a Dios, y en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo, seremos totalmente perdonados. Así que, para resumir este punto, Dios siempre está dispuesto a perdonar, eso nos dice este versículo, pero nos pide que dejemos los pensamientos de hacer el mal, que abandonemos todo lo que tenga que ver con ese pecado que hemos cometido, que nos acerquemos en el nombre de Jesús con nuestro abogado, que es Cristo, y Él nos va a perdonar. Y aquellos que pecan y no tienen ninguna clase de remordimiento, tienen que acercarse a Dios y saber que la presencia de Dios los va a llevar al arrepentimiento, a un arrepentimiento, a una tristeza por el pecado. Dice en 2 Corintios capítulo 7 verso 10, Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pues las tristezas del mundo solo producen muerte, pero la tristeza del Señor produce arrepentimiento para salvación, para vida eterna. La Reina Valera dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, la presencia de Dios nos va a llevar a decir, te va a invitar, te va a dar una convicción de que eso está mal, una alerta en tu conciencia, y tenés que confesar ese pecado y arrepentirte. A veces pequeñas cosas que nos vienen a la mente cuando oramos o cuando estamos en la presencia de Dios, hay que prestarle atención y pedir perdón por eso, por cosas tal vez minúsculas, cosas que dijimos, que hicimos, actitudes que ofendieron a Dios, que están mal, que provienen de la corrupción o que fueron para dañar a otro. Entonces estamos invalidando el mandamiento del amor, el mandamiento de Jesús de hacer con los demás lo que te gusta que te hagan a ti. Entonces eso es lo que muchos tienen que cambiar, y se han acostumbrado de tal manera que ya no escuchan, apagaron la voz de la conciencia, apagaron la voz de Dios y ya están totalmente en oscuridad en esa área. Así que esto nos expone a la presencia de Dios y nos muestra el camino para ser perdonados y libres de las ataduras del pecado. Versículo número 8, Mateo capítulo 7, del verso 7 al 8. Dice, NTV: sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá. Reina Valera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá la puerta. Entonces, acá la palabra clave es sigan, como nos dice la versión Nueva Traducción Viviente. Es una continua acción que tenemos que estar haciendo. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, y la puerta se abrirá. Entonces es una actitud proactiva. Tenemos que estar constantemente y permanentemente pidiendo asistencia a Dios, buscando su respuesta, buscando su sabiduría, buscando su guía, pidiendo su ayuda sobrenatural, permanentemente, día y noche, perseverante. La perseverancia es una muestra de la fe, de una fe real. La fe real y la fe genuina persevera, porque sabe quién es Dios, porque conoce la naturaleza de Dios y conoce la revelación de, por ejemplo, esta palabra. La persona que simplemente no conoce a Dios o no le interesa obedecer ni buscar a Dios, simplemente va a probar. Tal vez le dicen, bueno, tenés que orar, y ahí, bueno, piden una vez, dos, más no. No pasó nada, ya está, abandono, Dios no funciona, la Biblia no funciona, todo es mentira, me voy.
Pero Jesús nos enseñó muchas veces. En Lucas 18 está la parábola de la viuda y el juez injusto, donde la viuda insiste y le insiste a un juez injusto que le haga justicia de su problema. Y el juez le responde solo para que la deje de molestar y le resuelve el problema, solo para que la deje de molestar. Y Jesús dice, así como ese juez le respondió solo para que la deje de molestar, imagínense el Padre Celestial, si no responderá a sus hijos que claman a Él día y noche. Y para esto se necesita fe, porque ahí Jesús dijo, ¿hallaré fe en la tierra? Por eso es que seguir pidiendo, seguir buscando, seguir golpeando, es la clave de decir, sí Señor, eres fiel, eres justo, a su tiempo vendrá, lo que prometes lo cumples. Yo cumpliré mi parte, obraré por fe, buscaré tu santidad, pediré perdón, haré lo que tenga que hacer correctamente y a su tiempo la respuesta va a llegar. Esta es una palabra clave que siempre debemos tener en cuenta en nuestra vida. No dejes de pedir porque necesitamos pedir. No dejes de insistir a Dios. Nunca. Versículo número 9. San Juan, capítulo 14, verso 27. Dice, versión Nueva Traducción Viviente: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. En la Reina Valera dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios da sobrepasa el entendimiento humano. Hace que personas puedan tener una fortaleza y una tranquilidad y una estabilidad interior aún en dificultades y en momentos muy difíciles. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos conectados y permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, entonces vamos a tener paz. Vamos a pedir, vamos a orar, vamos a buscarlo y Él nos va a dar paz. Uno de los frutos del Espíritu Santo es paz. La Biblia lo describe en Gálatas. La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y no solo que es un fruto, sino que permanece con nosotros. Es un regalo, se los dejo. Él nos dejó la paz. Como que imagínate que te dan un regalo, esto cuando lo necesites lo vas a tener ahí. Se los dejo. Mi paz les doy. La paz que Jesús tiene en su ser, en su naturaleza, nos dejó a nosotros. Es algo tremendamente espiritual y revelador. En Gálatas, cuando describe los frutos del Espíritu, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Son los tres primeros. Amor, gozo y paz. Después dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero la paz es algo que necesitamos para pensar, para decidir, para la vida en todo momento. Vivir bajo esa paz, que es hacer las cosas como Dios nos pidió que la hagamos. Entonces, aferrarnos a su paz. Cuando las personas no han tenido ese encuentro con el Señor, están sin paz, están constantemente preocupados por algo los inquieta algo. Y así éramos también nosotros. Cuando entró Jesús a nuestro corazón, una paz que no tiene una explicación lógica. No, lo que pasa que ahora es que te pasó esto o aquello, no. Simplemente entra una paz. Y eso es lo que siempre tenemos que entender, que Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión, sino de paz. No es de oscuridad, no es de molestia, no es de dolor, no es de perturbación, es de paz. Y cuando nos acercamos a Él, le entregamos todas nuestras cargas, es simple, Jesús nos
da nos conecta con su paz. La cruz nos abrió la puerta a tener ese contacto con Dios y podemos buscar esa paz y permanecer en la paz aún cuando estemos enfrentando algo difícil. Yo la he sentido muchas veces en un momento de dificultad donde realmente uno se preocupa por algún tema, y ahí sentí esa paz profunda de Dios que me vino a mi vida y me levantó de nuevo, me mantuvo en calma, en fe, y está ahí, y siempre está ahí. Entonces ese es un versículo que no debes olvidar nunca, que la paz de Dios es diferente a todo lo que pase en el mundo. Y por último, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión NTV dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da fuerzas. Cristo es la fuente de nuestra fuerza para superar cualquier desafío. El Señor tiene la fuerza para lograr que nosotros podamos soportar cosas que otros tal vez no pueden soportar, o que les cuesta mucho trabajo, o que lo sufren mucho. Cuando está esa fortaleza en nuestro corazón, podemos pasar momentos duros y difíciles, momentos de angustia, cosas que se nos complican, que son difíciles de hacer. Este versículo aplica para muchas cosas. No significa que yo pueda hacer cualquier cosa porque Dios me va a dar la sabiduría para hacer cualquier cosa, no. Significa que en todo lo que a mí me toque hacer y en todo lo que yo deba enfrentar, voy a tener la fortaleza para hacerlo. Si el Señor te envía a hacer algo o tenés que llevar adelante algo en tu vida, Él te va a fortalecer para eso. Si Dios te llamó, te dio dones, habilidades, y querés llevar adelante algo, vas a enfrentar dificultades, pero el Señor te va a fortalecer para superarlas. Y todo lo vas a poder superar, porque la fortaleza del Señor es la que te levanta. Y vas a poder mejorarlo, vas a poder levantarte, vas a poder hacerlo y tener la paciencia necesaria. Hay quienes alguna vez dicen que se desconocen a sí mismos, cómo están tranquilos, cómo tuvieron la fuerza. No sé cómo lo pude hacer, porque Cristo en nosotros es la fortaleza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En Él tenemos esa fuerza interior. Y que no, incomparable, no la podemos comparar. Entonces, todo lo que tengas que hacer en tu vida, todo lo que Dios te llamó a hacer, todos los sueños que están en tu corazón, que Dios los puso para que lleves adelante, todos los desafíos que enfrentes personales en tu familia, los podés superar, los podés sobrellevar, podés caminar sobre las aguas, porque sobre la tormenta, porque el Señor está y te fortalece. Y eso lo experimentamos continuamente en diferentes cosas, grandes, pequeñas. El Señor nos fortalece y podemos seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo soportar, todo lo puedo superar, todo lo voy a mejorar, porque lo puedo hacer en Cristo que Él me fortalece. La clave de este versículo es el contraste con nuestra naturaleza humana, que puede llegar a ser frágil, que puede llegar a ser como cuando Moisés fue llamado por Dios para hacer una obra extraordinaria y enfrentar al faraón en Egipto, y él era una persona, tal vez el menos indicado para hacer eso, en muchos aspectos, tenía muchas desventajas. Sin embargo, el Señor le dijo, yo te envío, yo te voy a fortalecer. Y él fue fuerte. Diga el débil, fuerte soy, dice también el apóstol Pablo. Diga el débil, fuerte soy, porque nuestra debilidad es donde actúa el poder de Dios. Cuando yo no puedo, cuando no lo puedo lograr, cuando es algo que me supera, entonces, si Dios te está llamando a hacer algo,
tenés un sueño, tenés un llamado ministerial a servir o a hacer algo, es muy probable que te agarre cierto temor en cualquier cosa que tengamos que encarar. Y ahí es donde nuestra debilidad conoce el poder de Dios. Él se fortalece en la debilidad. Él muestra su gloria en nuestra debilidad. Yo no puedo, pero con Cristo sí lo puedo. Amén. Bueno, para cerrar y resumir el tema, estos versículos tienen el propósito de que sean prácticos, de que sean para que nosotros los podamos usar todos los días. Esto no es un resumen de la teología cristiana, sino que son versos para los creyentes puedan enfrentar cosas como la guía divina, la sumisión a Dios, la resistencia al enemigo, el cuidado de Dios, lo que Dios tiene preparado para nosotros que es bueno, la importancia de la humildad, la paz, el llamado al arrepentimiento, el perdón, la promesa de sabiduría cuando estamos enfrentando cosas, la certeza de que nuestras oraciones van a ser escuchadas y perseverar en eso, y la fortaleza de que con Cristo podemos vencer cualquier desafío en que Él nos ponga. Así que les doy gracias por haber estado conectados, por haber escuchado este video y haber llegado al final. Te pido que te suscribas al canal si aún no estás suscrito. Podés apoyar nuestro trabajo a través de PayPal, a través de un super gracias, a través de los distintos enlaces que tenemos, o hacerte miembro de nuestro canal y acceder a ciertos contenidos exclusivos. Así que les agradezco y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.